Un planeta, 5 continentes, más de 194 países, cientos de miles de noticias y las más destacadas están en este resumen semanal. Mundo 360. El líder cubano volvió a verse durante un encuentro con turistas venezolanos en la escuela de La Habana. Luego de 14 meses, Castro fue fotografiado estrechando la mano de los visitantes desde el interior de la camioneta en la que se desplaza habitualmente. La noticia recorrió el mundo luego de que el diario Juventud Rebelde publicara las fotografías que registraron el encuentro del que participaron 33 personas. El exmandatario, de 88 años, volvió a sorprender a los medios y a la opinión pública por su salud y vitalidad. En un encuentro que se anticipa como el primero de una nueva etapa en la política mundial, presidentes y representantes de 35 naciones participan de la 7ª Cumbre de las Américas, que ya se ganó con estricta justicia el calificativo de histórica, ya que Cuba forma parte por primera vez del encuentro que siempre lideró Estados Unidos bajo la protección de la cercana Organización de Estados Americanos. Los ejes previstos para la cumbre propiamente dicha son el combate a la pobreza, los aumentos de cooperación en varios campos como salud, educación, seguridad, entre otros, y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y la participación ciudadana. En ese marco, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros jefes de Estado de los países del continente, expondrá sobre la prosperidad con equidad, el desafío de la cooperación en las Américas y junto al resto de los mandatarios de la Unión de Naciones Suramericanas, plantearán una agenda de temas que preocupan a la región, entre ellos, y quizás el más consensuado, será el de discutir la injerencia política y económica de Estados Unidos en los países latinoamericanos. Reiterará el reclamo para que el Reino Unido cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas y acceda a participar de una mesa de diálogo con Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y, paralelamente, como ya lo hizo en la reunión de la ONU, Cristina Fernández de Kirchner ratificará el cuestionamiento sobre el accionar de los denominados fondos buitre. Las fuertes lluvias caídas en el norte de Chile ya contabilizan 26 muertos y 150 desaparecidos, lo que supone 30 más de lo registrado inicialmente según los datos de la Oficina Nacional de Emergencias, mientras aún se llevan a cabo las labores de limpieza y búsqueda de personas entre el lodo y los escombros. El problema humanitario es otra de las graves preocupaciones del gobierno chileno, que hasta la fecha ha despachado más de 2.260 toneladas de ayuda a las regiones afectadas, en las que hay cerca de 29.700 damnificados. Entre las ayudas se encuentra el inicio de la construcción de las primeras viviendas de emergencia, en zonas seguras de la comuna de Tierra Amarilla, una de las más golpeadas por la catástrofe. Además, en la región de Atacama se ha logrado restablecer el suministro eléctrico en un 98%, mientras que el abastecimiento de agua potable alcanza un 80% en varias localidades afectadas. Por otro lado, más de 35.000 estudiantes de la región de Atacama continuarán sin clases por un tiempo indefinido. Por eso no se escatiman esfuerzos en intentar entretener a los pequeños, ante la imposibilidad de prever el momento en el que podrán recuperar la normalidad. Integrantes de las Fuerzas Armadas de los 3 países realizaron los primeros ejercicios en conjunto sobre el río Amazonas en su misión para combatir el narcotráfico. El objetivo de los altos mandos de las 3 naciones será impedir el tráfico de droga que tiene lugar por los ríos o bahías de la zona. En los ejercicios se pusieron en práctica actividades de detención, identificación, seguimiento y entrega de blancos estratégicos. La pericia alcanzada por las 3 fuerzas permitió bloquear varios corredores que las bandas narcos habían abierto en el Caribe y el Pacífico para enviar estupefacientes hacia Estados Unidos, África y Europa. El presidente boliviano Evo Morales instituyó la incorporación obligatoria del texto en las universidades educativas públicas y privadas del país con el objetivo de mantener la memoria patriótica. En una ceremonia realizada en conmemoración de los 136 años de la pérdida del litoral, el presidente Morales explicó que a partir de esa resolución, los estudiantes de educación inicial y superior deberán leer de manera individual y en comunidad el libro del mar.
El objetivo, indicó el mandatario, es promover investigaciones, exposiciones y ferias que incentiven el conocimiento de la historia y la lucha en defensa del mar boliviano. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulga una ley que entrega un bono de hasta 21 millones de pesos a profesores que se retiren. La medida beneficiará a más de 10.000 profesionales de la educación del sector municipal que se retiren voluntariamente. La presidenta destacó que esto es un reconocimiento del valor de la labor docente en la sociedad. Sabemos que solo si apoyamos como corresponde el trabajo de nuestros docentes, podremos contar con esa educación pública de calidad. Y eso significa entregar a los maestros y maestras las mejores herramientas para que puedan desarrollar adecuadamente su trabajo. Significa promover la valoración social de un trabajo que transforma vidas, que afina habilidades y talentos, que hace grande a nuestros niños y niñas. Porque el trabajo de profesoras y profesores es esencial en esta meta de asegurar una educación pública gratuita y de calidad. Y hacia este objetivo estamos avanzando paso a paso desde el primer día de gobierno. Y cuando digo paso a paso, no es una frase casual. Me refiero a que la reforma de la educación avanza progresivamente con un trabajo muy serio y con logros concretos. Y en esta reforma educacional no nos vamos a apurar, pero tampoco nos vamos a detener en su avance hacia una educación de calidad para todos y todas en Chile. Los y las profesoras están en el corazón de este proceso, van a ser valorados por este gobierno y ley de bono de incentivo al retiro que mejora las condiciones de jubilación de miles de docentes, la verdad que es testimonio de... Y que hoy nos faltan 43 jóvenes, futuros profesores que iban a dar educación a los pueblos más marginados de nuestro estado y de nuestro país. Por eso, la exigencia de que tengan que revisar este acuerdo para que ya no más recursos, no más armas, no más equipo bélico, para que el gobierno de México, coludido con la delincuencia organizada, pueda reprimir a todos aquellos que protestan y exigen la verdad y la justicia. Estoy desesperado, pero estoy como un roble, firme, con la cara en alto, y voy a denunciar a cuanta gente se me presente involucrada. Nuestra prioridad es encontrar a nuestros familiares y saber qué fue realmente lo que pasó con ellos. Nuestra etapa de la semana es la del Sahara Press y el trágico accidente entre un camión y un colectivo que trasladaba niños que regresaban de participar en unos Juegos Nacionales marroquíes, que dejó al menos 40 muertos. Tras el choque frontal, los vehículos explotaron, tal como se ve en la foto de la portada. El ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, tuvo una reunión con la mandataria del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en la ciudad de Nueva York. Luego del encuentro, que duró más de 2 horas, Yanis reiteró la intención del gobierno de su país de cumplir con todas las obligaciones con sus acreedores. El objetivo de la reunión de los mandatarios fue programar la agenda de pagos, la cual prevé un pago de 460 millones de euros el próximo 9 de abril. El Estado griego tiene que hacer frente este mes a un total de pago de 650 millones de euros y además también debe sustituir 2.400 millones de euros en letras del Tesoro que vencen este mes. En menos de 24 horas, la Guardia Costera italiana rescató más de 1,5 millones de inmigrantes ilegales que viajaban en 5 barcazas desde Libia. Todos los inmigrantes fueron rescatados luego de que 3 de los botes se vieron en dificultades y enviaron solicitudes de rescate mediante teléfonos celulares. Durante el rescate, los barcos italianos detectaron a otros 2 barcos mientras. Según datos de la Unión Europea, cerca de 170.000 inmigrantes ingresaron durante 2014 por las costas de Italia, luego de realizar peligrosos viajes por el Mediterráneo organizados por traficantes de personas en los que murieron más de 3.000 personas. Los proveedores de Internet han bloqueado a los navegadores turcos el acceso a Twitter y YouTube luego de que una fiscalía diera la orden por considerar que estas redes sociales eran utilizadas para difundir propaganda terrorista. La decisión fue tomada luego de que se difundiera días atrás la fotografía de un fiscal secuestrado por el grupo armado Partido Frente de Liberación del Pueblo Revolucionario, el cual estaba siendo apuntado con un arma y luego terminó perdiendo la vida durante los enfrentamientos que mantuvieron sus secuestradores con las autoridades locales. Polonia construirá 6 torres de observación en la frontera con Rusia.
dotadas con equipos de vigilancia, se construirán cerca de Kaliningrado, con un costo total de construcción que supera los 3,5 millones de euros. El 75% de las inversiones provienen del Fondo para las Fronteras Exteriores de la Unión Europea. Actualmente están probando los equipos de vigilancia que cubrirán 200 kilómetros fronterizos. Se estima que todo esté listo para junio de este año. Un 11 de abril, pero de 1979, Idi Amin Dada, tercer presidente de Uganda en el poder desde 1971, se veía forzado a huir al exilio en helicóptero cuando Kampala fue capturada. Idi Amin fue un dictador que había formado parte del regimiento colonial británico, los Fusileros Africanos del Rey, y tras ascender al rango de general en el ejército ugandés postcolonial, se convirtió en jefe de las Fuerzas Armadas que depusieron al presidente Milton Obote en enero de 1971. Siendo ya jefe del Estado, se ascendió a sí mismo a mariscal de campo. El gobierno de Amin se caracterizó por el abuso flagrante de los derechos humanos, la represión política, la persecución étnica, los asesinatos extrajudiciales, el nepotismo, la corrupción y la mala gestión económica. El número de víctimas de su régimen oscila entre 100.000 y 500.000, de acuerdo con estimaciones de observadores internacionales y grupos de derechos humanos. La disidencia interna ugandesa y el intento de Amin de anexionar la región de Kagera, en Tanzania, en 1978, llevó a la guerra entre Uganda y Tanzania y la posterior caída de su régimen. Amin huyó al exilio, primero en Libia y desde 1980 en Arabia Saudita, donde vivió hasta su muerte el 16 de agosto de 2003. Ya volvemos con más Mundo 360. Seguimos en Mundo 360. Las Fuerzas Armadas iraquíes, en colaboración con militares chiitas, recuperaron el control de la ciudad ubicada al norte del país, donde debieron enfrentarse a las milicias del grupo terrorista ISIS que tomaron Tikrit durante meses. El grupo extremista masacró más de 1.500 cadetes del campo Speicher en junio y se sospecha que fueron enterrados en una fosa común. La recuperación de la ciudad sucedió luego de que Estados Unidos enviara un ataque aéreo a las bases militares del ISIS en la ciudad. Al menos 27 personas murieron este miércoles en bombardeos de la aviación de la coalición árabe contra la sede de la televisión yemení en Saná, que está en manos del movimiento chiita de los hutíes. Además, hubo decenas de heridos residentes de un edificio que consta de 10 plantas, situado en el barrio de Al-Jaraf, en el noroeste de la capital, controlada por los rebeldes, lindero a la sede del canal Al-Masira. La coalición árabe está liderada por Arabia Saudita e integrada por Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Jordania, Egipto, Marruecos y Sudán. Pese a los bombardeos, la coalición no ha logrado doblegar a los hutíes. Desde el 19 de marzo supera los 640 el número de víctimas fatales, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Según un vocero de UNICEF, más de 100.000 personas debieron abandonar sus hogares en distintas provincias de Yemen desde el recrudecimiento de los combates y el comienzo de la campaña de bombardeos contra los rebeldes chiitas hutíes. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud estimó que al menos 549 personas murieron, de las cuales 217 eran civiles. También contabilizó 74 niños muertos y 44 heridos en medio de una guerra regional de la que participan Arabia Saudita, otros países árabes y Pakistán. La escalada de violencia en Yemen supone un deterioro de la ya delicada situación humanitaria debido a las dificultades para enviar ayuda. De acuerdo a UNICEF, hay que tener en cuenta que la normalidad de la gran mayoría de los niños antes del conflicto era la malnutrición crónica. Además, existe el problema del acceso al agua potable, que hace temer la posibilidad de brotes de enfermedades graves como la diarrea. En tanto, aviones de la coalición antihutíes bombardearon hoy una instalación militar en la sureña localidad de Eb, ubicada cerca de una escuela. De la misma forma, milicias tribales de la zona se enfrentaron con combatientes rebeldes que habían levantado un campamento en la zona, echando a los insurgentes del lugar y apropiándose de sus armas.
el Papa Francisco elogió el acuerdo sellado entre la comunidad internacional e Irán el jueves pasado en Lausana y se mostró esperanzado con que sea un paso definitivo hacia un mundo más seguro y fraterno. Además, el sumo pontífice mencionó y pidió que llegue la paz a Nigeria, Sudán del Sur, en las diversas regiones del Sudán y la República Democrática del Congo, reiterando su deseo de que también llegue a Ucrania con el esfuerzo y compromiso de todas las partes interesadas. Asimismo, el Papa aseguró que el mundo propone imponerse a toda costa, competir, hacerse valer y pidió a los cristianos que sean, sin embargo, disponibles y respetuosos y que no ceda al orgullo que fomenta la violencia, las guerras, sino que por el contrario se tenga el valor humilde del perdón y de la paz. Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia, Alemania, Rusia e Irán llegaron a un acuerdo marco para resolver el conflicto nuclear iraní. El acuerdo final debería alcanzarse para el 30 de junio. El uranio natural se compone en un 99,3% de uranio 238 y en 0,7% de uranio 235, que es usado para producir energía nuclear. Para separarlos se usan centrifugadoras y se precisan muchas para obtener una gran cantidad de uranio 235. Para producir combustible para las centrales nucleares es necesario uranio 235 enriquecido al 5%. Para fabricar armas atómicas al 90%. En caso de acuerdo, Teherán no construirá durante 15 años nuevas instalaciones de enriquecimiento, ni reactores de agua pesada, ni enriquecerá uranio a más de 3,67%. La cantidad de centrifugadoras disminuirá a 6.104 y 5.060 podrán enriquecer uranio. El complejo de Fordo no contará con material fisible. Natanz será el único centro de enriquecimiento y el reactor de agua pesada de Arak se limitará a la investigación médica. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, aseguró que el acuerdo nuclear fortalecerá a Irán en Medio Oriente. Remarcó que dicho pacto con las potencias occidentales hará crecer la influencia de Teherán en la región y reforzará la posición de sus aliados, permitiendo que la República Islámica tenga un papel más influyente. El jefe de la organización libanesa consideró que Irán se volverá más rico e influyente y que será capaz de mantenerse cercano de sus aliados y sobre todo de la resistencia palestina más que en cualquier otro momento de la historia. Breves noticias del mundo en un minuto. El jurado del juicio por el ataque con bombas en la maratón de Boston del 15 de abril de 2013 halló culpable a Dzhokhar Tsarnaev de conspirar para usar un arma de destrucción masiva. El hombre, acusado de matar a 3 personas y herir a otras 264, enfrenta 30 cargos criminales y 17 de ellos conllevan la pena de muerte. La industria turística ganó en Tanzania en enero de 2015 más de un tercio respecto del periodo que finalizó en enero de 2014. Esto gracias a que el país africano recibió 1 millón de turistas más. Mientras tanto, el Banco de Tanzania mostró una merma de $300 millones en las exportaciones de oro en el mismo periodo. En Pensilvania se dio un caso escalofriante. Misty Machinchuk, de 33 años e infértil, quería tener otro hijo y para eso convenció a su marido Gary para que violara a su hija de 15 y la dejara embarazada. La mujer recibirá de 15 a 30 años de prisión. El hombre negro desarmado intenta huir del policía. Michael Slager disparó 8 veces su arma, matando al conductor de 50 años, Walter Scott. Según el diario local Post and Carrier, el incidente se originó cuando Scott fue detenido porque uno de los faros de su vehículo no funcionaba. El agente, que podría ser condenado a 30 años de prisión o incluso a la pena de muerte, fue trasladado al centro de detención del condado de Charleston. Les puedo decir que como consecuencia del vídeo y de la mala decisión tomada por nuestro agente, será acusado de asesinato. El incidente podría reavivar las tensiones raciales en Estados Unidos, donde en los últimos meses se han conocido numerosos casos de ciudadanos negros muertos a manos de oficiales de policía blancos. No quiero ver a nadie ser baleado como fue mi hermano.
Todos hemos visto el vídeo. Y si no estuviera el vídeo, podríamos saber la verdad o hubiéramos aceptado lo que se informó más temprano. Antes de que el vídeo fuera difundido, el policía afirmó que Walter Scott lo había agredido y le había quitado su pistola electrónica. Al menos 3 personas murieron y otras 2 resultaron heridas este jueves después de que un hombre armado disparara en una sala del Tribunal de Justicia de Milán, en Italia, donde entre los fallecidos se encuentran el juez Fernando Ciampi y un testigo que se encontraba en el lugar. Según los medios italianos, el autor de los disparos, que se dio a la fuga, es Claudio Giardiello, quien estaba imputado por una quiebra y se habría escondido dentro del edificio judicial. Por otra parte, a pocos metros de allí se encontraba el ministro italiano del Interior, Angelino Alfano, quien estaba siguiendo una reunión sobre orden y seguridad pública en vista de la próxima celebración de la Expo, que se inaugurará en Milán el 1 de mayo, pero la reunión terminó siendo suspendida. الله أكبر والعزة لله تحرير المشفى الله أكبر والعزة لله داخل المشفى الوطني في إدلب الله أكبر الله أكبر السجن تصف على مدينة إدلب الله أكبر الله أكبر سرميل 24 شاتي إصابات في المشفى الميداني في مدينة سرميل من قرية ميناء إصابات بغاز الكلور السام من براميل المروحة على مدينة ميناء وما يغني عنه قصفه من كان معه الله فلن يضيعه الله الله أكبر على الشر أعوانه. Ya volvemos con más Mundo 360. Seguimos en Mundo 360. Un ataque reivindicado por el grupo Al-Shabaab dejó casi 1,5 centenar de víctimas fatales y otros 79 heridos en la Universidad Cristiana de Garissa. Se trata del peor ataque desde 1998, cuando murieron 213 personas en la Embajada de Estados Unidos. Actualmente, las autoridades kenianas se centran en capturar al cerebro del ataque, Mohamed Kuno, al que calificaron como líder del grupo Al-Shabaab proveniente de la región somalí de Juba. En Sudán del Sur, cerca de 3 millones de personas no están seguras de que su próxima comida llegue a sus manos, al tiempo que la situación empeorará en el inicio de la temporada de escasez en mayo. El Programa Mundial de Alimentos está preposicionando comida antes de que la temporada de lluvias provoque que más de la mitad del país quede inaccesible por vía terrestre.
La agencia de la ONU teme que la inseguridad alimentaria solo empeorará a medida que el país se adentra en la temporada de escasez, sin que hasta el momento esté a la vista un pronto fin del conflicto. Actualmente hay una ventana de 3 meses para estratégicamente preposicionar más de 100.000 toneladas métricas de alimentos antes de que lleguen las lluvias. Con información de la oficina en Nueva York, Estados Unidos, Noticias Shanghai. Este pueblo, en el noroeste de Nigeria, es uno de los que recientemente logró retomar el ejército de manos del grupo extremista Boko Haram. En Baga, que estuvo bajo su control durante 2 meses, los milicianos mataron en enero a cientos de personas en un incidente que conmocionó al mundo. Todavía no se sabe cuánta gente murió cuando Boko Haram atacó Baga. Ahora el pueblo está arrasado, todavía hay cadáveres a la vista. Todos están desolados. Los residentes escaparon de la violencia. En Michika casi no quedó ni un edificio en pie. Durante 6 años el ejército fracasó en su intento de detener a Boko Haram, pero desde hace unas semanas las fuerzas nigerianas, apoyadas por los países vecinos, están inmersas en una intensa ofensiva militar contra los islamistas. Los éxitos recientes han levantado la moral entre los soldados, pero la guerra está lejos de acabarse. La localidad de Sango, en las afueras de Luanda, está sin agua desde hace más de un mes y como alternativa, algunos residentes están utilizando agua de lluvia para lavar y cocinar. Quienes tienen más recursos le compran a cupapatas en bicicletas que venden el preciado líquido. Los residentes de la zona dicen no saber a qué se debe la falta de agua. Con respecto a Yemen, el presidente Saleh, que es un presidente que está desde la década del 90 gobernando Yemen, el Yemen unificado, que estaba partido en 2, bueno, tuvo que renunciar debido a las presiones de la primavera árabe y se conformó en el 2011 se llamó elecciones, con un solo candidato que ganó Mansur Hadi, que era el vicepresidente de Saleh. Unas elecciones con un candidato no son elecciones muy democráticas, pero bueno, es el candidato elegido por Estados Unidos y Arabia Saudita porque resguarda los intereses de ambos países en Yemen, que es importante por su ubicación geográfica, ¿no? Que está en el Golfo de Adén, en el mar, entre el Mar Rojo, y tiene salida hacia África y hacia el Canal de Suez por el Mar Rojo y hacia el Golfo Pérsico por el lado este. Entonces por ahí hay un gran transporte marítimo de petróleo, gran parte del petróleo saudita o del petróleo iraquí pasa por las costas de Yemen,
y también una gran parte del comercio mundial que va y viene de Europa pasa por las costas por el canal de Suez. Entonces esa es la importancia estratégica de Yemen. Cuando el movimiento que acaba de tomar el poder en Yemen, gran parte del poder, ¿no? Porque todas las provincias yemenitas no han sido ocupadas, por esta guerrilla de los hutíes, que es una rama, pertenece a una rama del chiismo que se llama Zaidí, la rama del Zaidí de los chiitas, se encuentra gran parte en el sur de Arabia Saudita y otra parte en el norte de Yemen. Han ido avanzando, han sido enemigos de los presidentes yemenitas y paralelamente Al-Qaeda ha cometido atentados contra el gobierno de Yemen y también son enemigos de estos hutíes que están avanzando y tomando el país. A pesar de estas tantas rivalidades, tantos grupos que se presentan, son todos rivales entre sí, hay muy pocos aliados. Una alianza que te puedo mencionar es la del expresidente Saleh, que es el que gobernó durante 20 y tantos, 30 años en Yemen, se alió a esta guerrilla de los hutíes por una cuestión estratégica. Los combatió cuando era presidente, pero hoy en día está fuera del poder y una forma de regresar al poder es apoyarlos materialmente a los hutíes. Ahora va a haber todo un movimiento coordinado por tierra, en el que no sé si va a participar Arabia Saudita, eso no está claro, pero sí Arabia Saudita va a participar bombardeando. Ya los bombardeaba a los hutíes del lado saudita de la frontera. Algunas tribus son afines a Al-Qaeda, quizás no por una cuestión religiosa, sino porque le temen a los hutíes. Otros también son afines, tienen sus propios movimientos armados de tribus, porque no se consideran ni hutíes, ni yazidis, ni zaidistas chiitas, ni se consideran sunitas terroristas de Al-Qaeda, sino que se consideran independientes y tampoco han hecho alianzas con los gobiernos militares, van para el lado que les conviene. Por lo tanto, hay tribus que han formado sus propios clanes, sus propios grupos armados. En este momento está al borde de la guerra civil Yemen. De hecho, hay una guerra civil y ahora se le suma la participación extranjera, en el que va a participar casi todo el mundo árabe, con la excepción de Irak, que no está de acuerdo. Fuera del mundo árabe tampoco va a participar Irán y tampoco va a participar Rusia, son los que se oponen con mayor énfasis. En el caso de los recursos, Yemen no es un país extremadamente rico en petróleo, sino que es un país estratégicamente ubicado, como te mencionaba, ¿no? Mucho petróleo pasa por la zona. Controlando Yemen, el sur de la península arábiga, se ejerce una gran influencia sobre Arabia Saudita. Por eso Arabia Saudita y el expresidente que ya escapó de Yemen, culpan a Irán de este movimiento de los hutíes, por su ideología chiita. Sin embargo, es una rama del chiismo que está muy lejos de lo que profesan en Irán. ¿Por qué importa el ataque de Arabia Saudí en Yemen? Por el petróleo y el peso de ciertos países en la región. Yemen es un punto estratégico en el transporte de petróleo global. Es un punto estratégico junto a Djibouti y Eritrea, ya que comparten el estrecho de Bab al-Mandeb, uno de los puntos más importantes del mundo en lo que se refiere al petróleo, por los casi 4 millones de barriles que lo atraviesan diariamente. Los hutíes, milicia de los adíes, secta derivada del chiismo, pasaron de combatir al Estado central en el norte del país a tomar el poder en Saná y controlar 7 provincias. El grupo formó parte de la Gran Mesa de Diálogo Nacional abierta tras la caída de Ali Abdullah Saleh y firmó un acuerdo de paz, pero en septiembre dejó la vía política y desplegó sus tropas en la capital en un movimiento que llamaron revolución y que culminó en febrero con la huida del presidente Mansour Hadi a Adén. Arabia Saudita, después de años ocupada en contrarrestar el auge de Irán en países como Irak y Siria, el ascenso imparable de los hutíes la llevó a dar un golpe de autoridad en el país vecino para mantener su imagen de bastión de los suníes. Esta guerra en Yemen es la primera gran decisión del nuevo monarca Salman, de 79 años, que llegó al trono en enero tras la muerte de su hermanastro Abdalá, uno de los hombres más ricos e influyentes de la región, que estuvo al frente del reino durante los últimos 20 años.
Irán. Hay una guerra latente en el mundo islámico, sunitas contra chiitas. Ahí entra también en juego Irán. Desde los países del Golfo Pérsico se acusa a Irán de utilizar a los hutíes como herramienta para controlar a Yemen y tener mayor poder sobre el petróleo. Teherán niega cualquier tipo de apoyo a la milicia de los hutíes y sus dirigentes piensan que los bombardeos de Arabia Saudita solo sirven para complicar aún más la situación. Hoy en día, Irán se colocó a la par de Estados Unidos en la guerra contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Ali Abdullah Saleh. Después de 28 años en el poder, Ali Abdullah Saleh dejó de ser el rostro más poderoso de Yemen a causa de la primavera árabe. Ascendió al poder del entonces Yemen del Norte en 1983 y en 1999 se convirtió en el primer presidente del país unificado. Después de librar 6 guerras con los hutíes, ahora apoya a esta milicia en contra de su sucesor Mansur Hadi, con el objetivo de volver a reinar aunque sea desde la sombra. Originario del sur, Abdrabbuh Mansur Hadi, militar de formación, fue fiel al Congreso General del Pueblo de 1994, fecha de la Guerra Civil y de la unificación de Yemen. Su nombramiento como vicepresidente fue considerado como un intento de Saleh de lograr un equilibrio entre el norte y el sur del país en el reparto de los altos cargos del Estado. Es el líder del consenso. Al-Qaeda y Estado Islámico. Al-Qaeda en la península arábiga, brazo de Al-Qaeda surgido tras la fusión de las ramas de Arabia Saudita y Yemen, y el grupo yihadista Estado Islámico entran en escena con violencia. La matanza hace 2 semanas de más de 140 personas en 2 mezquitas chiitas de Saná fue su tarjeta de presentación. Estados Unidos. Barack Obama calificó a Al-Qaeda en la península arábiga de amenaza global y sus aviones no tripulados lucharon contra el yihadismo en cooperación con los gobiernos de Saleh y Hadi. Respalda con logística e inteligencia la operación lanzada por su socio regional, Arabia Saudita, pero no olvida que la prioridad para sus intereses es la guerra contra el grupo yihadista Estado Islámico, en la que necesita contar también con Irán. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia calcula que cerca de 166.000 personas, entre ellas 82.000 niños, fueron afectadas por el paso del ciclón Pam por Vanuatu. La agencia ha indicado que a poco más de una semana del paso del ciclón por el archipiélago, el acceso al alimento y el agua sigue siendo problemático, al tiempo que advirtió que no hay electricidad y que las letrinas han dejado de funcionar, lo que podría provocar la propagación de enfermedades infecciosas. Las islas del Caribe han sufrido por décadas los altos costos de electricidad porque en su mayoría no tienen combustibles fósiles propios ni capacidad desarrollada para explotar otras fuentes alternativas, lo que implica que están condenados a pagar más porque son los que menos recursos locales tienen para generar electricidad, de acuerdo con informes del Banco Interamericano de Desarrollo. Según datos de 2012 del BID, Dominica, Antigua y Barbuda y Granada son las islas con los precios más altos de electricidad, ya que sus habitantes pagan cerca de 44, 43 y 41 centavos estadounidenses por kilovatio por hora, respectivamente, frente a la media de 13 centavos que, por ejemplo, se paga en Estados Unidos. Hay varios factores. Entre ellos citó el alto precio al que se ven obligados a comprar el combustible para generar electricidad, la volatilidad de los mercados internacionales del petróleo, el pequeño tamaño del mercado caribeño que resta fuerza a la hora de negociar y los modelos arcaicos de generación de electricidad que tienen muchas de las islas de la región. Otro factor clave es la ausencia de economías de escala en la generación de electricidad, ya que el reducido número de consumidores hace que el coste relativo de la producción sea muy elevado. El gobierno de India se propone medir los niveles de contaminación de la ciudad de Nueva Delhi. La población del país asiático es la que tiene mayor cantidad de muertes por enfermedades respiratorias crónicas y fallecimientos por asma en todo el mundo. Esta medida responde a la petición hecha desde la comunidad internacional, pero también por las organizaciones del país. En el unas 620.000 personas al año sufren de muerte prematura, según informó la Organización Mundial de la Salud. Luego de que un niño de 10 años perdiera la vida en un operativo policial en el complejo de Alemão,
un conjunto de favelas en la zona norte de Río de Janeiro, miles de manifestantes marcharon por la avenida Atlántica de Copacabana reclamando justicia. En respuesta, la presidenta Dilma Rousseff ordenó esclarecer los hechos y castigar a los culpables, mientras que el gobernador de Río de Janeiro lamentó las muertes producidas por las fuerzas de seguridad, aunque defendió la permanencia de la policía militarizada en la ciudad. El gobernador californiano Jerry Brown calificó de muy grave la sequía que azota la región. UNICEF advirtió que más de 2 millones de niños sirios no tienen garantizado su alimentación diaria y debieron abandonar sus estudios por el conflicto bélico en el país. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle realizaron el tradicional festejo de Semana Santa junto a 35.000 niños. El acelerador de partículas de la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha vuelto a entrar en acción luego de mantenimiento y mejoras. Esta musulmana de Indonesia ajusta su celular para captar una imagen de la oración de Eid al-Fitr que marca el fin del mes de ayuno del Ramadán. El estadounidense Louis Jordan fue encontrado en el mar luego de estar 66 días desaparecido, luego de que una tormenta destruyó su embarcación. Una mujer de la localidad de Kuta Tengah, en Indonesia, observa la increíble actividad volcánica cercana a su hogar. Ya volvemos con más Mundo 360. Seguimos en Mundo 360. A un año del hundimiento del buque Sewol, que causó la muerte de 304 personas, familiares de las víctimas de esa tragedia exigieron hoy al gobierno de Corea del Sur que recupere cuanto antes de las aguas los restos de los 9 cuerpos que todavía no fueron rescatados. Durante una rueda de prensa en Seúl, una de los 6 parientes de los desaparecidos conminó a la presidenta Park Geun-hye que cumpla su promesa de hallar hasta el último de los cuerpos perdidos, en tanto que Lee Keun-hui, madre de Eun-hwa, una adolescente de 17 años que falleció en el naufragio, manifestó su plena conciencia de que su hija está muerta, aunque con la misma certidumbre aseveró que mientras no encuentren su cuerpo, siente que el tiempo no pasa y que sigue siendo 16 de abril de 2014. Cabe recordar que cuando en noviembre finalizaron las tareas de búsqueda de los buzos, el ejecutivo surcoreano prometió buscar el modo de reflotar la embarcación hundida a 30 metros de profundidad en el sudoeste del país y así recuperar los cuerpos perdidos, pero todavía no presentaron un plan concreto. Breves noticias del mundo en un minuto. En Alemania aumenta el interés por el idioma español. 500.000 de alemanes están aprendiendo español y cerca de 2.700.000 mantienen contacto con esa lengua y con la cultura hispanoamericana. Las autoridades de la capital de Jordania, Amán, se proponen cambiar el color naranja del uniforme de los trabajadores municipales por su asociación con la prenda de los reos del Estado Islámico. Los miedos relacionados con el color naranja empezaron a crecer después de que el EI publicara el video de la ejecución del piloto Muad al-Qasaesbe, a quien el grupo terrorista quemó vivo el pasado mes de enero. El gobierno de Antigua y Barbuda negocia el traspaso de la base militar de Estados Unidos, quienes hace casi 2 años habrían anunciado su cierre.
recibirán edificios, maquinaria, sistemas de suministro de agua y electricidad y 217 hectáreas de tierra que se convertirán en propiedad del gobierno de Antigua y Barbuda. El Papa Francisco consideró que la pena de muerte fomenta la venganza. En su mensaje, que formó parte del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte realizado en la ciudad española de Madrid, Francisco reiteró la necesidad de eliminar la pena capital al considerar que su abolición sería una valerosa reafirmación de la convicción que la humanidad puede enfrentarse con éxito a la criminalidad sin recurrir a la supresión de la vida. El primer vuelo de pasajeros del país en el que se usó aceite previamente usado por restaurantes y reciclado como combustible, algo que el sector de la aviación nacional consideró como un paso de gigante para la industria. El vuelo regular, un Boeing 737 con 100 pasajeros a bordo, viajó de Shanghái a Pekín utilizando biocombustible elaborado por la refinería china Sinopec con aceite de cocina recolectado de restaurantes. El vicepresidente de Hainan Airlines, Peng Ming, fue el piloto de este vuelo en el que se usó este producto como combustible, pero también fue tradicional en una proporción de 50-50% para cada uno de sus dos motores. Este biocombustible emite entre un 50 y un 80% menos de dióxido de carbono que los vuelos de combustible tradicional y con él se espera reducir la contaminación que genera la navegación aérea, aunque su uso por ahora es puntual debido a su todavía alto coste. El ministro de Trabajo, Carlos Madero, y representantes de Visión Mundial y otras instituciones participaron en la presentación del diagnóstico sobre el trabajo infantil en Honduras. De acuerdo a los cálculos, eso significa que las cifras alcanzan cerca de los 400.000 niños y niñas que realizan algún tipo de labor de diferente índole. Jorge Valladares, director del proyecto Futuros Brillantes del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, organización que participó en la elaboración del diagnóstico durante los últimos 5 meses de 2014, explicó que no todos los niños están trabajando en el sector formal, pues muchos de ellos trabajan en el sector informal, por lo que la cifra debe ser superior. El informe pone de relieve que los niños y niñas en nuestro país que están trabajando reciben una paga muy inferior a lo que se establece del salario mínimo en la legislación laboral, enfatizó. Además, que son los que están más expuestos a condiciones peligrosas y a lo que se denomina peores formas de trabajo infantil. Recordó que las peores formas de trabajo infantil son aquellas que son intolerables para la legislación y los estándares internacionales, de tal forma que estamos hablando de trabajos como ser buceo submarino, niños que se encuentran en servicio doméstico, niños que trabajan en hornos de cal y coheterías. El estudio también pone de relieve que los niños trabajadores provienen de hogares pobres y en muchas ocasiones con pobreza extrema. Los padres, por lo general, no han tenido acceso a la educación y son extremadamente pobres, enfatizó Valladares. Por su parte, Oscar Chicas, representante de Visión Mundial Honduras, explicó que se debe poner en el tapete de las discusiones, ya que muchos de los menores trabajan en las peores formas y eso es preocupante. El gobierno debe tomar acciones, ya que se tiene la oportunidad de reactivar una comisión para terminar con el trabajo infantil y dar cumplimiento de forma organizada a las recomendaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y del Comité Internacional de los Derechos del Niño, concluyó Chicas. Activistas por los derechos de los homosexuales organizaron una tarde de tango después de que 2 mujeres fueran expulsadas del lugar en una milonga en Montevideo. Cientos de personas se juntaron para bailar en la plaza El Entrevero. El mundo está lleno de noticias locas. Una práctica peligrosa en el ejército chino. Un soldado no supo arrojar una granada y casi explota junto a su compañero, que fue rápido de reflejos y lo salvó. Transportaban un ataúd y se les cayó el muerto.
ocurrió durante un funeral en Tailandia. Los portadores no se dieron cuenta de que habían perdido el cadáver en el camino y solo se detuvieron ante los gritos desesperados de la familia. Una mujer intentó cruzar la frontera entre Turquía y Georgia dentro de una maleta. Por suerte para ella, su riesgoso plan no tuvo éxito ya que fue detectada por las autoridades del aeropuerto. El bebé más grande del mundo, con tan solo 10 meses, tiene el peso de 4 bebés de su misma edad. Los padres y familiares del niño están preocupados porque no saben cómo ayudarlo. En India, los familiares de los jóvenes que rinden un examen para ingresar a la carrera de medicina hacen arriesgar sus vidas para ayudarlos a copiarse mientras trepan los muros de un edificio. Cientos de videos se registran en todo tipo de persecuciones en los Estados Unidos cada año. Pero este arriesgado motociclista se distingue a otros prófugos, ya que durante su huida hace varias piruetas a gran velocidad. Run Walter Run es el nombre de un video que se convirtió en viral y muestra cómo un perro golden sale corriendo de su casa para ir a darse una zambullida en el mar. La secuencia es registrada por una cámara sujetada a su espalda. Y con estas imágenes nos despedimos hasta el próximo Mundo 360.